Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de cisternas de la base, neuroanatomía. Mi nombre es Dr. Jacob Sánchez. El objetivo principal de esta clase es reconocer la anatomía básica de las cisternas cerebrales. Claro, vamos a aprovechar el aspecto radiológico en este caso para hacer una expansión del tema hacia los conceptos clínicos. Sí, pero el objetivo pues es que ustedes puedan anatómicamente poder desarrollar, identificar la anatomía básica para que después la puedan poner en práctica para temas clínicos en el futuro, ¿no? Y obviamente así poder entonces interpretar las neuroimágenes, porque uno de los objetivos pues indirectos de esta clase es que ustedes puedan en el futuro poder identificar cómo o qué se ve en una tomografía de cerebro, por lo menos, que es el estudio más básico que ustedes van a poder ver en sus vidas diarias como médicos generales. Entonces, ¿qué son las cisternas de la base? Son compartimentos de espacio subaracnoideo, ¿no? Donde se encuentra ubicado el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que son reservorios que contienen, aparte del líquido cefalorraquídeo, nervios y vasos sanguíneos. Y como toda buena estructura anatómica, obviamente es un cubo, ¿no? Tiene un techo, un piso, una pared medial, una pared lateral, una pared anterior y una pared posterior. Y esas estructuras van a tener dentro de sí, pues, estructuras anatómicas que corresponden con nervios y vasos, que vamos a ir describiendo poco a poco. Entonces, obviamente, pues, contienen líquido cefalorraquídeo y se comunican completamente con el sistema ventricular. Están clasificadas en 4 grupos principales que vamos a ver a continuación. Número 1, el grupo de la fosa posterior, el grupo de las cisternas perimesencefálicas, el grupo de las cisternas retrotalámicas del velo interpuesto o del velo interpósito y del cuerpo calloso, y las cisternas supracelares. Esas son las 4 clasificaciones que hay grandes con respecto a estas cisternas, pues que corresponden con la anatomía. Vamos a comenzar explicando las cisternas de la fosa posterior. Tenemos entonces la cisterna vulvar o medular. Tenemos la cisterna, vamos a ponerla en amarillo porque no se ve. Tenemos la cisterna pontina, la cisterna pontocerebelosa o del ángulo pontocerebeloso, la cisterna magna, que se encuentra por detrás del bulbo raquídeo, y la cisterna vermiana o superior, que se encuentra pues hacia lo que es la parte más superior y vermiana del cerebelo. Vamos a comenzar describiendo la cisterna vulvar. La cisterna vulvar, como lo dice aquí en el dibujo, pues esta zona, vamos a pintarla aquí en azul, que se encuentra justamente por delante del bulbo. Vamos a echar un poquito más para atrás para que podamos reconocer algunas estructuras importantes, ¿no? Lo primero es que ustedes tienen que conocer qué se ve en la resonancia magnética o en la tomografía, por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos todo lo que es supratentorial, telecéfalo, los hemisferios cerebrales, hasta acá. Aquí está la tienda del cerebelo y aquí se encuentra pues lo que sería el borde libre de la tienda, ¿no? Por donde va a pasar entonces el tallo cerebral. Esto aquí es el tálamo, esto aquí es el cuerpo calloso, ¿no? Esto acá es, por supuesto, sistema ventricular. Vamos a pintarlo en azul porque es líquido cefalorraquídeo. Aquí pues entonces tenemos lo que sería mesencéfalo, con sus láminas cuadrigéminas acá atrás, el puente y el bulbo raquídeo, por supuesto. Obviamente pues aquí vamos a tener el piso del cuarto ventrículo y la unión bulbo cervical y la médula cervical alta. Aquí tenemos lo que sería el cuarto ventrículo con su forma de tienda o carpa de circo o forma de rombo. Y por supuesto pues el cerebelo ubicado en su porción más inferior y las amígdalas cerebelosas. Entonces la cisterna prepontina, entonces no va a ser más que la cisterna vulvar, disculpen, no va a ser más que la cisterna que se encuentra por delante de lo que es el bulbo raquídeo.
¿Sí? Entonces, por delante vamos a tener la cara anterior del vacío, ¿no? El vacío porque esto corresponde con lo que sería foramen magno y clivus, ¿no? Aquí estaría el foramen magno, ¿sí? Así, por decirlo así, pues dibujado de forma grosa, ¿no? Posteriormente con la cara anterior del bulbo, o sea, la cara anterior del bulbo va a ser esta, por supuesto, ¿no? La cara anterior del bulbo, ¿no? El bulbo raquídeo, ahí están las pirámides, están las olivas. Sorpresivamente con la cisterna pontina, o sea, acá adelante, ¿no? La cisterna que va a corresponder con lo que es el puente. Inferiormente con lo que sería el foramen magno, que ya lo describí, ¿no? Vamos a poner aquí, este sería el agujero del foramen magno. Y esas son las relaciones que hay con respecto a lo que sería la cisterna vulvar. ¿Qué hay en esa cisterna vulvar? Obviamente vamos a tener las arterias vertebrales entrando por ahí, ¿no? Que son dos. Y se va a unir aquí a nivel de la unión bulbo pontina para formar la arteria vertebral. Tenemos la pica también, que es una rama de las arterias vertebrales, y los nervios craneales bajos, ¿no? 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12 son postolivares y el nervio craneal número 12 es preolivar, como ustedes ya bien saben de sus clases anteriores, ¿no? Entonces aquí tenemos una vista axial de cómo se vería. Vamos a ponerlo en azul. Este sería el líquido cefalorraquídeo. Todo esto es la región prepontina. Este es el bulbo raquídeo, por supuesto. Vamos a poner en rojo para determinarlo. Esto en azul vamos a ponerlo aquí, pues que sería lo que sería la porción posterior del cuarto ventrículo. Y aquí tenemos pues todo esto correspondiente con líquido cefalorraquídeo. Y incluso aquí en este corte pues tenemos las arterias vertebrales, ¿no? Subiendo por el foramen magno. Incluso aquí podemos ver las amígdalas cerebelosas, ¿no? O sea, todo esto es un corte axial de lo que estamos viendo acá en este corte sagital, solamente pues que esto es un corte más superior y este que está acá es un corte más inferior, más o menos a este nivel. Muy bien. Seguimos y entonces tenemos la cisterna pontina. La cisterna pontina, como su nombre lo dice, pues se encuentra, o prepontina también como se le conoce, se encuentra por delante del puente, ¿no? Vamos nuevamente a revisar las estructuras. Es encéfalo, ¿sí? Con su lámina cuadrigémina acá atrás, puente y el bulbo raquídeo, ¿no? Donde se encuentran las olivas y las pirámides. Cuarto ventrículo y la unión bulbo cervical, ¿no? Entonces esta cisterna pontina, anteriormente vamos a estar delimitándola con lo que es la cara posterior del clivus, ¿no? Porque el clivus vendría siendo, vamos a ponerlo así en morado, vendría siendo este hueso que va declinando acá. Y obviamente pues el clivus, como yo les había explicado, es lo que sería la unión del dorsum de la silla turca, que corresponde con el hueso esfenoidal, y la porción basilar del hueso occipital, ¿no? Esas dos, o sea, el dorsum de la silla turca más la porción basilar del hueso occipital es igual al clivus, ¿sí? Para que lo vean en forma de ecuación y se lo pueden aprender más rápido. Posteriormente vamos a tener lo que será el puente, ¿no? Obviamente pues aquí está el puente en toda su cara anterior. Sorpresivamente pues la cisterna interpeduncular, ¿no? Acá arriba, ¿no? Vamos a ponerlo en azul, esta área que será la cisterna interpeduncular, y recordar pues que aquí van a ser el origen aparente de los nervios craneales número 3, ¿no? Esos son los nervios craneales oculomotores, ¿sí? ¿Okay? Inferiormente vamos a tener la cisterna vulvar, obviamente la que ya habíamos visto previamente, ¿no? Y su contenido básico va a ser la arteria basilar, que va a estar, recuerden que las vertebrales vienen acá, suben por el foramen magno y se unen a nivel de la unión bulbo cervical aquí y forman una sola arteria que es la arteria basilar. Y aquí más o menos lo que sería la cisterna interpeduncular, pues viene lo que es la tretafurcación, ¿no? Las sucas bilaterales, las sucas y las dos arterias cerebrales posteriores, que vendría siendo pues la tetrafurcación o las dos ramas terminales de la arteria basilar. Cuando hablo de la tetrafurcación, hablo de la unión de la arteria cerebral posterior con la suca,
bilateralmente, ¿no? Pero las dos ramas terminales de la arteria basilar son las dos arterias cerebrales posteriores. También tenemos, por supuesto, pues el quinto nervio craneal, que va a salir de la cara anterolateral del puente, y el sexto nervio craneal que sale de la unión bulbocervical y va a subir, ¿no? En este sentido, a pasar por el canal de Dorelo para meterse al seno cavernoso y salir por el agujero rasgado, la fisura orbitaria superior, ¿no? Eso es lo que es el ojo, ¿sí? Muy bien. Tenemos también la cisterna pontocerebelosa. Vamos a ponerla en azul. O la cisterna del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Obviamente, pues en relación con lo que es el puente. El puente siempre vamos a ponerlo en verde acá. Tiene esta forma, yo le digo de forma ginecológica, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Pues aquí tenemos los pedúnculos cerebelosos medios. Y acá tenemos pues lo que sería el cuarto ventrículo, ¿no? En su porción más superior, por decirlo así. ¿Ok? Y todo lo que está por detrás, obviamente, pues ya es cerebelo entonces. Vermis, ¿sí? Y cerebelo, ¿ok? Entonces tenemos pues su porción más anterior sería anterolateralmente, vamos a poner en amarillo acá, ¿no? Lo que sería la pared posterior del peñasco, o sea, de la porción petrosa del hueso temporal. Posterolateralmente vamos a tener la pared anterolateral del cerebelo, o sea, toda esta área que es la pared anterolateral del cerebelo y parte del puente, por supuesto. Superiormente la tienda del cerebelo, porque realmente la tienda del cerebelo está bastante cerca. O sea, vamos a tomar, aquí en esta vista no se ve, pero la tienda del cerebelo ya estaría, vamos a ponerla en otro color para que se entienda, vamos a ponerla en un color morado, ¿no? La tienda del cerebelo estaría cubriendo acá arriba, ¿no? Así que sería, por decirlo así, pues su porción más superior, y inferiormente lo que sería el piso de la fosa posterior, ¿no? Que también está en relación pues con lo que sería la cisterna vulvar. ¿Y cuál es el contenido de esta cisterna? Un contenido muy importante, el contenido del quinto nervio craneal, ¿no? Que va a salir de la cara anterolateral del puente, ¿no? Va a tener el contenido también como contenido del sexto nervio craneal, que va a venir de la unión bulbocervical, subiendo pues y metiéndose por lo que es el canal de Dorelo para entrar a lo que es el seno cavernoso, igual también el trigémino, ¿sí? Y el contenido de los nervios craneales 7 y 8, ¿no? Que van a ir hacia el conducto auditivo interno, ¿no? El contenido del nervio craneal 7 y 8, vamos a ponerlo aquí, nervio facial, intermediario de Risberg, que es la porción parasimpática y sensitiva del séptimo nervio craneal, y el nervio vestibulo-coclear, que son dos ramas vestibulares, superior e inferior, y el nervio coclear. ¿Ok? Por eso que se llama complex o complejo 7-8. ¿Sí? Séptimo, octavo. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Tenemos también la cisterna magna, como parte de estas cisternas de la fosa posterior. Y la vamos a tener aquí pues dispuesta en azul, ¿no? Con todo lo que es líquido cefalorraquídeo lo vamos a estar pintando en azul. La cisterna magna pues está en la porción posterior del bulbo. Entonces anteriormente vamos a tener el bulbo en su porción posterior, vamos a ponerlo aquí en amarillo. El bulbo en su porción posterior. Posteriormente la concha del hueso occipital. Superiormente la porción inferior del cerebelo. Incluso pues lo que es la amígdala cerebelosa, ¿no? Porque están aquí en este nivel. Y inferiormente pues lo que sería el foramen magno, porque el foramen magno estaría aquí, ¿no? En esta zona, ¿no? Entonces todos estos son límites anatómicos de esta cisterna magna. Y su contenido principalmente va a ser la pica. Recuerden que vienen las dos arterias vertebrales subiendo por el foramen magno, se unen a nivel de la unión bulbopontina, para formar una sola arteria que es la basilar. Después viene la tetrafurcación, ¿no? De las sucas y las 2 ACP. Pero aquí en este segmento vamos a tener como rama de la vertebral, vamos a tener la pica que se va a ir hacia atrás y va a formar entonces lo que es, y va a formar entonces parte, ¿no? Del contenido de la cisterna magna, ¿no? Y la amígdala cerebrosa, ¿no? Que les había comentado, ¿no? Que viene siendo pues estas mismas que están aquí, ¿ok? Que son parte del cerebelo. Muy bien. También tenemos pues las cisternas cerebelosa o vermiana superior. En este caso pues es la última cisterna que vamos a ver del compartimento de la fosa posterior. Vendría siendo esta que estoy pintando en azul.
Obviamente superiormente la vamos a tener relación con lo que es la tienda del cerebelo, porque la tienda del cerebelo, recuerden que tiene forma de casco romano. Yo sé que ustedes se imaginan muchas veces la tienda del cerebelo así, como algo plano que está aquí, pero en realidad no. En realidad, pues la tienda del cerebelo es más como, así tiene como forma también de tienda, ¿no? Por eso también se llama tentorio del cerebelo. Entonces, pues tiene esa forma romboidal. Inferiormente vamos a tener lo que es el vermis, o sea, el vermis, porque vamos a estar en relación con el mismo cerebelo en sí. Y el vermis no es más que la porción media del cerebelo, ¿no? La línea media del cerebelo, eso es el vermis. Posteriormente, pues lo que sería el hueso occipital, la concha del occipital, acá, ¿sí? Todo esto es concha occipital. Y anteriormente, lo que será la cisterna cuadrigémina. Y vamos a ponerle en azul, porque obviamente pues todo esto es tentorio, vermis también, ¿no? Culmen del cerebelo. Y toda esta área que está aquí va a ser entonces la cisterna cuadrigémina. ¿Y cómo lo sabemos? Porque aquí tenemos la lámina cuadrigémina. Vamos a hacerlo con un poquito más de detalle. Colículo superior, colículo inferior del mesencéfalo, ¿no? Acueducto de Silvio, aquí está claramente, vamos a pintarlo en azul para que se entienda, ¿no? Acueducto de Silvio, piso del corto ventrículo, techo del corto ventrículo, ¿no? Puente y bulbo, ¿sí? Clarito. Muy bien. Continuando, tenemos el componente de las cisternas perimesencefálicas, ¿no? Tenemos entonces la cisterna interpeduncular, la cisterna cruris, la cisterna ambias y la cisterna, vamos a ponerla en azul porque no se ve, y la cisterna cuadrigémina, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Ya vimos ahorita cuál es la cisterna cuadrigémina. La cisterna interpeduncular, pues está en relación con la zona como su nombre lo dice, ¿no? Interpeduncular, entre las patas del mesencéfalo, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Sin perder lo que sería el mesencéfalo, ¿no? Con su forma del Mickey Mouse, ¿no? Tenemos los pedúnculos cerebelosos, que son la base. Vamos a ponerlo en negro, ¿no? Que aquí sería la sustancia negra. Sí, sustancia negra que divide lo que sería pues la base vamos a ponerle la base en amarillo, pues, para que se distinga. Después vienen hacia lo que es el tegmento, los núcleos rojos. Sí, los núcleos rojos. Después vienen los núcleos del complejo del tercer nervio craneal, que es el núcleo del nervio oculomotor principal y el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal. Okay, vamos a ponerle como si fuera un par, pues, un par así. Y atrás el tectum, lo que vendría siendo entonces, pues, por supuesto, los colículos, ¿no? Lámina cuadrigémina, ¿sí? Entonces ahí está lo que sería, pues, el osito marihuano, como le decimos, o el Mickey Mouse. Entonces, pues, adelante, pues, tenemos todo lo que sería la cisterna de la fosa interpeduncular, ¿no? Y esto es un área muy importante porque aquí se va a originar, es el origen aparente de lo que sería el tercer nervio craneal, ¿no? El tercer nervio craneal que está saliendo en este sentido, ¿no? Por la cisterna interpeduncular. Entonces, posterolateralmente a esta cisterna, pues tenemos los pedúnculos cerebrales, que son estos, ¿no? Estos. Vamos a una manera para señalarlos. Superiormente tenemos los cuerpos mamilares. Bueno, los cuerpos mamilares van a estar acá arriba, ¿no? No se ven en este corte. O sea, teníamos que ver el telencéfalo, o sea, los hemisferios cerebrosos así de esta forma, y estarían más o menos así, ¿no? Las amígdalas. Perdón, disculpen, los cuerpos mamilares, ¿no? Sobre lo que sería, pues, la área del mesencéfalo, así, ¿no? El mesencéfalo. ¿Ok? Inferiormente la cisterna pontina, obviamente, pues, el puente está hacia abajo, y anteriormente, pues, lo que sería el dorso de la silla turca y la membrana del Lilliquis. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos comentado en el laboratorio? Que la membrana del Lilliquis es una membrana de aracnoides, ¿no? Una membrana de aracnoides que es bastante gruesa en este segmento y, por supuesto, pues como que tabica esa zona entre la cisterna interpeduncular y la cisterna de la región celar. ¿Cuál es el contenido de esta cisterna? Tenemos el tercer nervio craneal, como ya habíamos comentado, ¿no? Tenemos la porción de P1, vamos a ponerla en rojo,
porque también hay que ver que aquí está la tetrafurcación, ¿no? Pero las arterias cerebrales posteriores pasan así, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, porque van a ir hacia atrás, siguiendo lo que es el patrón o el espacio pues, de la cisterna, ¿no? Para formar su porción P1, P2, P3. La azúcar, ¿no? Que estaría más abajo como parte de la trafurcación, ¿no? ¿Ok? Y la arteria comunicante posterior, ¿no? Que la arteria comunicante posterior en este caso pues es una rama de la carótida interna. Aquí está la arteria cerebral media, aquí está la carótida. Y supongamos pues que si fuera esta la carótida, la rama de la comunicante posterior pues va a venir de adelante hacia atrás para unirse a las arterias comunicantes, a las arterias cerebrales posteriores, perdón, para entonces ya cerrar lo que es el polígono de Willis, ¿no? Y bueno, para recordar lo del polígono de Willis, ¿no? Tenemos arterias carótidas con su segmento sifonado, ¿no? Su porción intracraneal. Después tenemos la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior que van hacia adelante. Acá tenemos la arteria comunicante posterior. Acá tenemos la arteria basilar. Tenemos las arterias cerebelosas superiores, ¿no? Discúlpenme, las arterias cerebrales, las arterias, las ACP, o sea, las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Para entonces cerrar lo que es el polígono de Willis, ¿no? Entonces nuevamente ponemos aquí arteria cerebral anterior, comunicante anterior y las dos arterias cerebrales anteriores, ¿no? Cerebral media y la comunicante posterior que se conecta con la ACP, que son las dos ramas terminales de la arteria basilar. ¿Sí? La arteria basilar, y formaría entonces ya, o sea, se cierra pues, lo que sería pues el complejo del polígono de Willis, ¿ok? El polígono de Willis. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Tenemos las cisternas de las patas del mesencéfalo. Vamos a ponerlo aquí en azul, ¿no? Porque todo lo que es líquido cefalorraquídeo lo vamos a estar pintando en azul. Ok, entonces pues cruris porque corresponde con la porción más o la parte anterior pues, de lo que serían las bases del mesencéfalo o los pedúnculos cerebrales. Entonces posteromedialmente, ¿no? Porque como están así en este sentido, no están justamente mirando hacia adelante, sino que están así en este sentido, ¿no? Posteromedialmente vamos a tener la cara externa de los pedúnculos, o sea, esta es la cara externa de los pedúnculos así. Ok, anterolateralmente el hipocampo, ¿no? Que entonces está aquí, esta será la región del uncus, y por eso es que esta zona es importante porque cuando hay un aumento de la presión intracraneal, el uncus se puede herniar hacia ¿dónde? Hacia medial, comprimiendo lo que sería el paso del tercer nervio craneal y provocando pues acá una de las clínicas más importantes que sería entonces la dilatación de la pupila, ¿no? ¿Okay? La dilatación de la pupila, y obviamente pues es un concepto sumamente importante que nos indica que hay un aumento de la presión intracraneal que hay que resolver de forma expedita. Inferiormente pues tenemos lo que será la cisterna del ángulo pontocerebeloso, como ya hemos visto, ¿no? Y anteriormente pues tenemos la cisterna interpeduncular, o sea, hacia acá, cisterna interpeduncular y la cisterna quiasmática, ¿no? Que están separadas por la membrana de Lilliquist. ¿Cuál es su contenido? P1 y P2. ¿Cómo sé cuál es la diferencia entre P1 y P2? Porque P1 es antes de la arteria comunicante posterior. O sea, este es el segmento P1. Sería, vamos a ponerlo así como magnificado, así. Aquí, este sería P1. Y este segmento postcomunicante es lo que es P2 entonces. La azúcar, que también está ahí en relación, y también el cuarto nervio craneal, porque no solamente el tercero, sino también el cuarto que viene por debajo de la lámina cuadrigémina y viene también metiéndose hacia lo que es el seno cavernoso, ¿sí? Es el único nervio craneal que sale por detrás y doblemente y decusa justo antes de su origen, ¿no? Y se ve los núcleos en un corto a nivel de los colículos inferiores. Entonces, solamente para recordar un poco anatomía, la basilar se divide en 4, nuevamente, como he dicho, luego la trifurcación, ¿no? Se divide entonces en dos arterias ACP, derecha e izquierda, y las arterias SUCA,
¿sí? Entonces hay un concepto importante aquí, que el tercer nervio craneal está pasando entre medio de la ACP y la SUCA y también el cuarto nervio craneal. O sea, el tercero y el cuarto nervio craneal están pasando entre medio de esas arterias, ¿sí? Así, en forma como de horquilleta, ¿no? Importante. Y después tenemos la cisterna ambiens. Vamos a pintarla así en azul también, porque todo este segmento como posterolateral es ambiens. Y entonces tenemos anteriormente pues lo que sería cruris. Posteriormente las cisternas cuadrigéminas que están aquí. Superiormente lo que sería la zona retropulvinar, o sea, por acá arriba. La zona retropulvinar porque los tálamos están por acá arriba, ¿no? Solamente que, bueno, se lo estoy diciendo así más o menos pintando para que más o menos se entienda. Los tálamos están acá arriba, ¿no? Esa será la zona retropulvinar. Hay que imaginarse la anatomía un poco 3D, ¿no? Y está también dividida esta cisterna ambiens por lo que sería el tentorio, ¿no? A una región supra, o sea, supratentorial, que da con la cara externa del pedúnculo y la cara interna del lóbulo temporal, y una región infratentorial que está entre la cara externa de la protuberancia y la cara interna cerebelar. Hacia abajo, pues, con la cisterna pontina y la cisterna del ángulo pontocerebeloso. O sea, lo que quiere decir es que el tentorio, hasta cierto punto, pues, va a estar, obviamente este corte es muy alto, pues el tentorio va a estar así, ¿no? Entonces va a haber una zona que está infra y otra zona que va a estar supra, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Su contenido entonces es P2, o sea, la porción postcomunicante de la arteria cerebral posterior de la ACP, ¿no? Las venas basales de Rosenthal, que son unas venas cerebrales profundas de drenaje, ¿sí? Que se van a unir a la vena, a las venas cerebrales internas para formar, pues, la vena de Galeno. Ok, eso después lo vamos a ver cuando damos circulación. Tenemos también el cuarto nervio craneal, como ya les había comentado, ¿no? Que sale, es el único nervio que sale por detrás y por debajo del colículo inferior y por encima del velo, ay, se me fue el nombre, perdón, pero del velo medular, que forma parte del techo del cuarto ventrículo, ¿no? Y va hacia adelante, pasando por todas las cisternas, ¿no? Cuadrigémina, ambiens, cruris, pasa entre medio de la ACP y la SUCA y se va a meter entonces al seno cavernoso. ¿Ok? Se va a meter al seno cavernoso para entonces salir por la fisura orbitaria superior hacia la cavidad orbitaria, ¿sí? Cuarto nervio craneal. Y la arteria coroidea anterior, que también está allí, ¿no? Que es la última rama de lo que es la arteria carótida interna. Muy bien, entonces la arteria coroidea anterior es la última rama de la arteria carótida interna, ¿no? Intracraneal, por supuesto. Muy bien. Tenemos entonces la cisterna cuadrigémina. Vamos a pintarla aquí en azul. Obviamente está en relación con la cisterna de la región vermiana, ¿no? Porque se comunican, ¿no? Porque aquí está la lámina cuadrigémina con su colículo superior y colículo inferior, ¿no? Que sería el tectum del mesencéfalo, ¿no? Recuerden que esto sería el mesencéfalo, ¿no? Tiene forma así como de colibrí más o menos, puente y bulbo, ¿no? Piso del cuarto ventrículo y médula cervical. Entonces, anteriormente tenemos los colículos, ¿no? Los colículos, ¿no? Ya vamos a pintarlo en amarillo, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Ya lo había comentado. Los colículos, superiormente lo que sería la glándula pineal, porque la glándula pineal estaría por aquí. Vamos a ponerla como si fuera una bolita, aquí. La glándula pineal que se ve calcificada en las tomografías del cerebro. Es una calcificación normal de la línea media. La cisterna también del velo interpuesto o del velo interpositum porque está en esta zona, ¿no? Esta cisterna, ¿no? Ahorita también la vamos a ver, la cisterna del velo interpositum. Y también obviamente está en relación con lo que sería el cuerpo calloso, el esplenio principalmente el cuerpo calloso.
Superiormente o superlateralmente también tenemos la cisterna ambiens. Y superiormente tenemos el puente adenoideo y la cara interna de los hemisferios cerebrales, ¿no? Más o menos por aquí, ¿sí? Y está dividida por el tentorio también. Que es otra cosa pues, también importante que ya hemos más o menos comentado, está dividida así como la cisterna ambiens, más o menos, ¿no? Una zona supratentorial e infratentorial, ¿no? Entonces, posterior e inferiormente tenemos lo que sería el vermis y la cisterna vermiana, ¿no? O sea, vermis y cisterna vermiana, ¿no? Es lo que habíamos visto, ¿no? Principalmente hacia su zona infratentorial. ¿Cuál es el contenido de esta cisterna? El origen aparente del cuarto nervio craneal. P3, que ya es la porción ambiens, ¿no? De la arteria cerebral posterior. Y la vena de Galeno, ¿no? Que es una vena cerebral profunda que se va a formar por la unión de las venas cerebrales internas, que vienen más o menos por aquí así, con la vena basal de Rosenthal que viene por aquí así, y se forma entonces la vena de Galeno. Vena de Galeno. Después viene lo que es el seno recto, así, que viene hasta lo que es la tórcula, ¿no? La tórcula orófilo que va a estar aquí más o menos. Seno sagital superior, ¿sí? Más o menos para complementar un poco. Y también aquí otro que es el seno sagital inferior. El seno sagital inferior se une a la vena de Galeno para formar el seno recto. Acá tenemos pues lo que sería seno occipital, seno sigmoideo, el seno transverso, y después el seno sigmoideo que va a bajar así para irse a lo que es el foramen rasgado posterior para formar lo que sería la vena yugular. ¿Okay? Nada más como forma de complemento pues para lo que estamos hablando. Tenemos también las cisternas del grupo 3, que son las cisternas retrotalámicas o retropulvinares, la cisterna del velo interpositum y la cisterna del cuerpo calloso. Tenemos entonces la cisterna retropulvinar, y se llama retropulvinar por eso mismo, porque está por detrás del tálamo, ¿no? Recordando un poquito anatomía, estos son los huevos de codorniz acá, ¿no? Y por detrás están la cisterna, pues esta cisterna retropulvinar, ¿no? Entonces, anteriormente tenemos el pulvinar, que es la parte posterior del tálamo, o el tálamo óptico, porque por ahí también se encuentran los cuerpos geniculados laterales, que van a formar las famosas radiaciones ópticas, ¿no? Las de Meyer, que son bien medializadas, ¿no? Y temporales, y las radiaciones más mediales son las de Gratiolet, ¿sí? Posteriormente lo que será la cisterna cuadrigémina, ¿no? Esto está relacionado con la cisterna cuadrigémina, un poquito posterior e inferior. También ambiens, ¿no? Ambiens está inferior, porque si nos vamos un poco más abajo estaría ambiens por acá, así de forma lateral. Y superiormente pues con la cisterna del velo interpuesto, ¿no? Que obviamente pues esta es la cisterna del velo interpuesto, por donde pasa tela coroidea y pasan las venas cerebrales internas, ¿no? Aquí hay tela coroidea, vamos a ponerlo así como si fuera, porque forma parte de lo que serán los plexos coroideos, y las venas cerebrales internas, ¿no? Que más o menos pasan así hacia afuera, que es drenaje de lo que sería todo lo que es también el ventrículo, y parte incluso de drenaje de lo que serían las estructuras del core cerebral, ¿no? Núcleo caudado, núcleo lenticular y el tálamo. Su contenido es plexo coroideo y con su fisura coroidea, ¿no? Porque obviamente, pues, como le dije, ¿no? Aquí vamos a tener fisura coroidea y plexo coroideo. Recuerden que la fisura coroidea pasa entre medio de lo que es el tálamo y el fornix. El tálamo y el fornix, ¿no? Eso, por ahí entre medio de esas dos estructuras pasa, el fornix estaría más o menos pasando así, ¿no? Vamos a ponerle en otro color. El fornix estaría pasando más o menos así, ¿no? Así. Okay, más o menos así. Entre medio del tálamo y eso se encuentra entonces aquí entre medio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí entre medio, el plexo, la fisura coroidea. ¿Okay? Así, más o menos, ¿ok? La cisterna de velón interpositum es un poquito más arriba, entonces vamos a ponerla en celeste, porque corresponde con líquido cefalorraquídeo. Superiormente tenemos lo que sería el fornix, ¿no? Obviamente les dije que por ahí estaba el fornix. Más o menos recuerden que el fornix tiene este sentido, ¿no? También. Así, vamos a dibujarlo en verde. El fornix tiene este sentido así más o menos, ¿no? ¿Ok? Obviamente se mete ese lóbulo temporal, ¿no? El fornix tiene más o menos
esa forma, ¿no? Tanto de los lados, ¿no? Se unen en el centro y forman lo que sería el cuerpo del fornix, y después se divide y forma lo que serían los pilares del fornix, tanto los anteriores como posteriores. Inferiormente tenemos lo que sería el techo del tercer ventrículo, o sea, aquí, vamos a ponerlo en morado para que se vea, esto es lo que es tercer ventrículo, ¿no? Lateralmente las cisternas retropulvinares, anteriormente los agujeros de Monro, que es por donde se va a comunicar. Vamos a ponerlo en verde, vamos a ponerlo en otro color, vamos a ponerlo en blanco para que se entienda. Los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿no? Aquí, vamos a poner lo que por aquí sería Monro. Y posteriormente con lo que sería la cisterna de Galeno, ¿no? Que está en relación con la vena de Galeno, que es esta, ¿no? Vamos a ponerla en azul, ¿no? Que es esta que está aquí. Esta es la vena de Galeno que se ve en blanco, que se está uniendo acá al seno recto, para entonces irse a lo que es la tórcula aerófilo. ¿Qué es su contenido? Las venas cerebrales internas, en la vena de Galeno, tela coroidea y la porción y la arteria coroidea posteromedial, ¿sí? Importante, ¿no? Todo eso se encuentra en esta zona, ¿no? De la cisterna del velo interpuesto. Tenemos también la cisterna de Galeno, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Como lo había explicado, para complementar un poco, venas cerebrales internas son dos, derecha e izquierda, se van a unir a la vena basal de Rosenthal y van a formar la vena de Galeno. La vena de Galeno se va a unir al seno sagital inferior, ¿ve? Así el seno sagital inferior, y van a formar ambos entonces el seno recto, que el seno recto va a llegar y va a confluir en la tórcula de aerófilo, donde entonces está el seno occipital, el seno, o sea, confluyen pues lo que es el seno sagital superior, los senos transversos, ¿no? Que van hacia los laterales, ¿no? Entonces, bueno, pues para entrar nuevamente en lo que es la cisterna de la vena de Galeno, que vendría siendo aquí, tenemos superiormente el esplenio del cuerpo calloso. Aquí podemos ver lo que sería el esplenio del cuerpo calloso. Inferiormente lo que serían las venas basales de Rosenthal. Aquí están, ¿no? Estas son las venas basales de Rosenthal. Anteriormente lo que sería la cisterna del velo interpositum, o sea, para acá, la cisterna del velo interpositum. Y posteriormente con la vena de Galeno, o sea, esta misma, y la glándula pineal, ¿no? Que estaría por aquí más o menos, ¿no? Todo eso forma los límites de lo que sería la cisterna de la vena de Galeno. Y por último, con el grupo de estas cisternas tenemos las cisternas del cuerpo calloso, que obviamente pues son fáciles porque están bordeando pues todo lo que es la porción más superior, que obviamente es donde hay aracnoides, líquido cefalorraquídeo del cuerpo calloso, ¿no? Entonces superiormente tenemos lo que sería la hoz, porque la hoz está acá, ¿no? La hoz, recuerden que la hoz del cerebro va a dividir, o sea, la hoz del cerebro va a dividir el cerebro en los dos hemisferios, ¿no? Entonces está en relación superiormente con la hoz, ¿no? Entonces también hay que saber que la hoz tiene un borde inferior que es el seno sagital inferior, y el borde superior de la hoz es el seno sagital superior, ¿no? Que van a confluir, o sea, el seno sagital inferior se va a unir con Galeno para formar el seno recto, y eso va a llegar acá a la trócula de aerófilo, ¿sí? Inferiormente la cara superior del cuerpo calloso, o sea, todo lo que es cuerpo calloso, superiormente la hoz, inferiormente el cuerpo calloso. Anteriormente la cisterna de la lámina terminalis, que es aquí, que es lo que sería todo lo que sería la porción por aquí más o menos, ¿no? Sería todo lo que sería por aquí, en esta zona, ¿no? La pared anterior del tercer ventrículo, porque el tercer ventrículo es ¿no? Este es el tercer ventrículo, ¿no? Aquí estaría el cuarto de Silvio y el cuarto ventrículo ya, ¿no? Hacia acá abajo. Y posteriormente pues el esplenio y la cisterna cuadrigémina, ¿no? Esplenio y la cisterna cuadrigémina, que está más o menos, o sea, que está aquí, ¿no? Justamente por detrás del tectum, ¿no? Del mesencéfalo, ¿sí? Y ya para terminar, pues las cisternas supracelares, que es el último grupo. Tenemos la cisterna quiasmática, la cisterna de la lámina terminalis y la cisterna silviana, ¿no? Y aquí hay un concepto muy importante que es la famosa estrella de la muerte. Vamos a pintarlo en azul para que se entienda, ¿no? Estrella de la muerte tiene una punta que es la de la lámina terminalis, una punta superior. Las puntas laterales son las cisternas silvianas. Las puntas más laterales vendrían siendo lo que es la cisterna scruris, ¿no? Y bueno, incluso se le puede agregar otra punta aquí también, que sería la punta de la
de la lámina de la fosa interpeduncular, ¿sí? Y aquí tenemos pues esta imagen, ¿no?, que se forma en los estudios, que se le conoce pues como la estrella. Se ve como una estrella, y cuando hay una patología, como por ejemplo una ruptura en un aneurisma, ella se puede volver completamente blanca, esa hiperdensa, y formar lo que sería la famosa estrella de la muerte, ¿sí? Y es de la muerte porque obviamente pues está llena de sangre, hace una forma de estrella, y un aneurisma pues es una situación que compromete mucho la vida, ¿no? Entonces aquí se puede ver lo mismo, ¿no?, en esta vista, nada más que esto es una vista como un poco más tridimensional. Vemos las puntas de las estrellas, ¿no? La punta de la lámina terminalis, la punta silviana, la punta cruris, ¿no?, la punta interpeduncular, la otra punta cruris, la otra punta silviana, y así, ¿no? Se vería, como quien dice, como desde una vista superolateral, por decirlo así, ¿no? Entonces es el espacio supracelular. Hay una cisterna quiasmática allí, que bueno, esta que se ve acá, ¿no?, que está en relación anteriormente con las caras posteriores de los lóbulos frontales, giro recto principalmente, posteriormente con el dorso de la silla, ¿no? Aquí no se ve la silla turca realmente, lateralmente sí, pues con lo que serían los uncus del lóbulo temporal, ¿no?, que es importante porque se pueden herniar hacia línea media y hacer una herniación, una compresión de tercera neurona craneal que se manifiesta pues con una dilatación pupilar, ¿sí? Pupila dilatada, ¿ok? Superiormente con el hipotálamo y la sustancia perforada anterior, que bueno, no se ve tampoco, pero la sustancia perforada anterior está justamente por encima de la lámina de la fosa interpeduncular. Y por ahí entran arterias perforantes, por ejemplo, las dos ramas terminales de la basilar son las dos ACP. Entonces van a dar unas arteritas que van a ir hacia arriba, así, que van a meterse por la sustancia perforada posterior, para obviamente irrigar pues todo lo que es la porción más posterior de los núcleos de la base. Está justamente por encima de la fosa interpeduncular. Inferiormente tenemos lo que sería el diafragma celular, que está en relación pues con lo que es la misma, un recubrimiento dura madre que tiene la silla turca por donde pasa el tallo hipoficiario, y eso les he mostrado en lo que es más o menos la silla turca es así, ¿no? La silla turca es así, pilar anterior, pilares posteriores, o clinoides, pues clinoides anteriores, clinoides posteriores. Ustedes van a ver como una estructura así circular y un huequito, ¿no? Y por ese huequito es que va a pasar el tallo hipoficiario. O sea, si lo vemos así de lado, sería más o menos así, ¿no? Sería la silla turca, así más o menos por decirlo así. Tiene el diafragma así, el diafragma está así, y tiene ese huequito que queda ahí para que pase entonces el tallo hipoficiario así, ¿no? Así, por ahí, ¿no? Así, ¿no? Entonces eso es lo que es el diafragma celular. O sea, esto es lo que sería el diafragma. El diafragma celular. Igual aquí, ¿no? Solamente que esto es una vista superior, ¿no? Aquí deja el huequito para que pase el tallo hipoficiario, ¿no? Eso es lo que es el diafragma celular. Y su contenido obviamente es el quiasma óptico, que obviamente el quiasma óptico va a estar aquí. Nervio óptico, derecho, izquierdo, se van a unir y así, ¿no? Y va entonces formándose los tractos ópticos hacia atrás. Y esa unión es lo que es el quiasma, ¿no? O sea, así, quiasma óptico, ¿no? Quiasma óptico aquí en esta zona, ¿no? El quiasma óptico, ¿no? Y tractos ópticos hacia atrás. El tallo hipoficiario, porque obviamente el tallo hipoficiario está pasando por allí, ¿no? O sea, este es el tallo hipoficiario, ¿no? Este es ¿no? Así que va a estar pasando por allí. Esta zona es lo que es la cisterna, vamos a pintarla en azul, pues, que es la cisterna. Tubre cinerum, nervios ópticos, tallo hipoficiario y los componentes más anteriores del polígono de Willis, ¿no? PWS. Ese PW significa polígono de Willis, ¿no? Los componentes más anteriores del polígono de Willis, que son la carótida interna y la bifurcación. Las dos ramas terminales de la carótida interna. La arteria carótida interna tiene dos ramas terminales que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. ¿Ok? Muy importante. La cisterna de la lámina terminalis, ¿no? Vamos a pintarla en azul, como todo líquido cefalorraquídeo, que está ahí justamente
por delante de lo que es el tercer ventrículo. Obviamente en ese corte no se ve el tercer ventrículo, pero estamos viendo pues lo que sería como entre medio de los giros rectos. Eso forma parte de las láminas terminales. Y finalmente tenemos la cisterna quiasmática, ¿no? Porque obviamente por aquí estarían pasando, estaría el quiasma, ¿no? Así, el quiasma óptico, ¿no? Aquí está lo que es el quiasma óptico, ¿sí? Inferiormente, sorprendentemente lo que sería la rodilla del cuerpo calloso, que no se ve en este corte, ¿no? Pero obviamente estamos por delante, ¿no? Rodilla del cuerpo calloso, y os del cerebro, la os, ¿no? Posteriormente la pared anterior del tercer ventrículo, o sea, ahí sí, ¿no? Aquí tampoco se ve en este corte, pero recuerden que la lámina terminalis es la pared anterior del tercer ventrículo y anteriormente pues la cisura interhemisférica, ¿no? Que así sería esto que estamos viendo, ¿no? Todo esto que es línea media, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Cisternas silvianas, pues, ya casi para terminar, están entre las cisuras de Silvio, ¿no? Vamos a pintarlas en azul, ¿no? Silvio. Y por allá ha pasado una arteria muy importante, que es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media va a pasar por allí, ¿sí? Para irrigar entonces, bifurcarse y irrigar todo lo que son los 2/3 de los hemisferios cerebrales, ¿sí? 2/3 acá y 2/3 acá, ¿no? Es la mayor componente de irrigación del cerebro, ¿sí? Por eso es tan importante la cisterna silviana. Y también es importante porque nosotros los neurocirujanos, cuando hacemos ciertas cirugías, ¿no? Nos metemos por aquí, por este canal, y navegamos por esta cisterna silviana para llegar pues, a lo que es la zona del centro, ¿no? La línea media. Entonces, anteriormente, tenemos la pared posterior del lóbulo frontal, ¿no? Lóbulo frontal, vamos a ponerlo en amarillo, lóbulo frontal, giro recto y lóbulo frontal. Posteriormente, la pared anterior del lóbulo temporal, más o menos así, ¿no? Lóbulo temporal. Medialmente la cisterna quiasmática, ¿no? Que obviamente la cisterna quiasmática va a estar aquí en el centro, ¿no? Porque por ahí va a pasar el quiasma. Vamos a ponerlo así como si fuera una X, ¿no? Porque el quiasma va a pasar ahí, nervio óptico, tracto óptico. Y lateralmente, pues, la cisura de Silvio, ¿no? Que obviamente es la que estamos describiendo, ¿no? O sea, hacia lateral, todo lo que sería Silvio, que obviamente Silvio se ve lateralmente, ¿no? Porque, o sea, tenemos el cerebro así, lóbulo temporal, lóbulo frontal, el Rolando, parietal y Silvio, ¿no? Así. Y obviamente pues Silvio no es más que esto, no es más que este surco de Silvio que va a ser esto acá, ¿no? En su porción, en su vista lateral, ¿no? Y su contenido pues es la arteria cerebral media, por supuesto, ¿sí? Importantísimo, ¿no? Importantísimo la arteria cerebral media porque ella irriga los 2/3 de cada hemisferio cerebral y las venas silvianas, ¿no? Que son venas de drenaje también. Y listo. Eso sería todo pues con respecto a la anatomía básica de las cisternas de la base y sus relaciones con la clínica y las neuroimágenes. Saludos.